En esta ocasión voy a compartir un tema que he titulado Ovejas que callan, pastores que abusan. No es un tema sencillo de abordar. Es muy triste pensar que existan personas que digan servir a Dios, pero abusan de sus ovejas. En algunos casos vemos abusos de tipo sexual. A veces el abuso ha llegado a maltrato físico desde el punto de vista financiero, ¿no? Venda su casa, venda su carro, tráigame el dinero. Trabajar de forma gratuita en la iglesia por muchos años, muchas veces descuidando sus propias finanzas, familia, trabajo. Doloroso pensar que eso exista dentro de la iglesia cristiana, situaciones de abuso. Pues generalmente siempre las denuncia los noticieros, periódicos y muy poco dentro de la iglesia misma se habla de este asunto. ¿Hasta dónde puede llegar un servidor de Dios? No importa su título u oficio o si su iglesia es grande o pequeña. Es algo que a la luz de la Biblia debemos observarlo, al mirar qué herramientas nos ofrece la Escritura para impedir que las personas sean abusadas y que las personas acepten de buena gana el abuso. Vamos a abordar el tema desde preguntas-respuestas. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué distingue a un mal servidor? En Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 al 6, dice lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ahí de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Triste realidad cuando vemos este texto. El abuso pastoral no es algo nuevo, es algo que lo vemos desde tiempos bíblicos. Y en el texto encuentro algunas cosas que definen lo que sería un mal servidor. Un mal servidor es alguien que de forma visible trabaja para sí mismo, que se le nota que tiene un interés, sea económico, sea sexual, o un interés de que le aplaudan. Por eso, si ve que alguna persona va a surgir en su congregación, lo baja del cargo, lo va haciendo a un lado, le hace el cajón, le crean intrigas, muchas veces ese tipo de persecución psicológica, de maltrato psicológico hacia las ovejas, usando el púlpito para echarle vainas a las personas, como decimos aquí en Colombia. Y vemos cómo muchas veces se abusa porque ese tipo de servidor o de ministro trabaja para sí mismo. En segundo lugar, muestra preferencias por cierto tipo de ovejas en las personas que más sirvan a sus intereses personales, las personas que más dinero tienen en la iglesia, o si el asunto es de carácter sexual, por ejemplo, interesado hacia las hermanitas que son más agraciadas en la iglesia. En siguiente lugar, es porque descuidan la integralidad de sus feligreses. No están pensando en que la persona sea una persona integral, solo se enfocan, por ejemplo, en los aspectos espirituales. Entonces, a ellos no les interesa si la gente trabaja o no trabaja. En muchos casos tienen que estar en la iglesia. Si usted no vino el domingo, el lunes en la mañana lo están llamando para hacerle el reclamo de por qué no vino. Si usted no dio sus diezmos, entonces tienen la lista negra de los no diezmadores o diezmadores infieles. Hemos conocido casos en las puertas de la iglesia para que todo el mundo sepa quiénes son los infieles. Vemos que no cuidan de las ovejas, no les interesa la vida espiritual, la vida familiar. Muchas veces toman el tiempo que la gente debiera dedicar a sus familias, hacen que la gente lo invierta dentro de la iglesia y muchas veces invierta más recursos de los que tiene y entonces
lo hacen entrar en compromisos económicos, por ejemplo. Si usted no colaboró, entonces usted no está sirviéndole al Señor y entonces bajo ese tipo de excusas están enfocándose en abusar de las personas, del tiempo, de los recursos, etc. Demuestra diversas formas de violencia. Podemos hablar de que generan en las personas pastor dependencia. Yo soy el pastor, yo soy el que le digo a usted qué hacer, qué no hacer, con quién se casa, con quién no se casa. Usted no puede hacer su empresa si usted no primero viene y consulta conmigo, o tenemos esos casos de abuso sexual, por ejemplo, de que usted no puede obtener a esta jovencita como su esposa hasta que yo como pastor la pruebe, y todos me entienden de a qué estoy refiriéndome. Y es triste pensar en este tipo de cosas, que la gente cae. Tenemos también que un mal servidor relaciona la obra generalmente con números. A él le importan las cantidades, no le importan las personas, le importan los números. Tú eres el número 12, tú eres el 144 de fulano de tal, como si uno fuera simplemente una cama de hospital, con un número, el hermano número tal. Tiene que ver también con que tú no has traído almas a la iglesia. ¿Cuánto es que tú estás dando en la iglesia? Están revisándole muchas veces a la gente cuáles son sus entradas económicas. Tenemos iglesias que cuando la persona llega inmediatamente revisan sus cuentas, saben cuánto tiene, cuánto gana y le están preguntando y diciendo a la gente, bueno, tú no has diezmado porque tú ganas tanto y solo diezmaste tanto. Qué terrible que esto pase en iglesias, pero eso distingue a un mal servidor. Finalmente, un mal servidor no traza límites genuinos, sino que crea jaulas, no corrales, para sus ovejas. Hay una diferencia entre una jaula y un corral. La jaula es para encerrar a las personas. Si te vas de la iglesia, caes bajo maldición. Nosotros te vamos a rechazar. Muchas veces este tipo de ministros invitan al resto de la congregación a pasarse al otro andén, a no saludar a fulanito que se apartó porque es el señalado como hereje o es el señalado como rebelde. Eso es un mal servidor porque está incentivando en su iglesia el odio, el resentimiento, la amargura, el rechazo, la acepción de personas. Se crean jaulas y no corrales. Así que una persona que está bajo un tipo de servidor como este o de iglesia como esta también, porque pues hay iglesias que todos apoyan lo que el pastor dice a ojo cerrado y nunca nadie habla realmente de lo que pasa dentro de esos lugares. Pues eso hace, en vez de ser iglesias, de ser corrales, lugares de protección para las ovejas, son jaulas de esclavitud de ovejas. La segunda pregunta que quiero abordar es ¿por qué la gente permite el abuso? En primer lugar, porque muchos creyentes ignoran lo que la Biblia dice. No leen su Biblia por sí mismos, se niegan a estudiar las escrituras y abordarlas de manera personal, dependiendo que el único que sabe la Biblia, que estudia la Biblia, es el pastor, es el ministro, que el único que la interpreta es la organización o el ministro. Y eso es una mentira, porque la Biblia dice que la escritura no es de interpretación privada. Eso indica que es de interpretación pública, que todos, desde el niño, como dice allí en Nehemías, que leían el libro de la ley, que habían aún niños y ellos entendían la lectura. Los niños, jóvenes, adultos, ancianos, inclusive si no saben leer y escribir, ellos también pueden entender las escrituras. No es un asunto privado, pero mucha gente simplemente deja esos asuntos del estudio bíblico a sus pastores y entonces tenemos iglesias con pastores que muchas veces se creen los únicos inteligentes y están lidiando con las personas ignorantes y las personas ignorantes de la escritura van a terminar cayendo bajo el yugo de malos servidores. En muchas ocasiones son las mismas personas ignorantes las que ponen y van subiendo en esa pirámide ministerial a ese tipo de servidores casi hasta idolatrarlos. Isaías 53:13 nos dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Oiga, hay gente que aún estando en congregaciones
donde el alimento espiritual claramente es herejía, es una mala enseñanza, hay maltrato, saben que se les están manipulando, les manipulan las emociones con música de fondo, con luces y sonidos, y la gente sigue ahí. Y ellos sienten hambre y sienten sed, pero no hacen nada al respecto. Siguen viviendo ahí, su vida espiritual se va secando poco a poco. La gente permite abuso en algunos casos como resultado de la falta de sentido común. Muchas personas creen que vivir una vida espiritual es anular su capacidad mental, su capacidad de pensar, de decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, lo correcto, lo incorrecto, blanco, negro. Vive sin un sentido común, coherente. Escuchábamos en una congregación que llegó uno de estos falsos profetas, entra a la iglesia y ordena cerrar la puerta y dice, nadie sale de aquí si el pastor hoy no sale con camioneta. Lo más triste no es solo lo que ese falso profeta hizo ese día, sino saber que salió el pastor con 2 camionetas, que la misma gente cae en ese engaño y permite ese tipo de abuso por su falta de sentido común. Mateo 7:7 al 10 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Tristemente tenemos hoy personas que comen piedras y comen serpientes. Sus ministros no les están ofreciendo el verdadero pan del cielo, les ofrecen piedras y ellos las mastican con gusto por su inmadurez, porque solo un niño come piedras. Cree que una serpiente es igual que un pescado. Solo un niño confunde estas cosas. Porque la gente permite el abuso. Ciertas personas soportan de buena gana el abuso al alimentar ellos mismos malos motivos o intenciones. Aquí en Colombia usamos un refrán que dice que se juntó el hambre con las ganas de comer. Cuando una persona tiene malas intenciones, le están predicando lo que quiere oír, permite el abuso porque está apegado, por ejemplo, a lo material, como lo está el falso profeta o el falso maestro. Tiene ese mismo tipo de intenciones. Eso es lo que quieren. Les gusta el masoquismo, que los estén humillando, que los estén maltratando, porque ellos saben lo que están persiguiendo también. Encontramos en 2 Timoteo 4:3 al 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a soportar, no van a ser capaces de recibirla, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. O sea, van a ir a buscar a quien les conviene conforme a sus concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Ellos van en busca de algo. Así que si tienen un pastor que les predica de prosperidad y ellos son avaros, pues hacen el complemento perfecto, empatan perfectamente. Muchos cristianos sufren el abuso al temer al hombre y no a Dios en primer lugar. Creo que esto es algo bastante clave y quiero que lo tenga en mente porque es muy común ver personas que sufren ese abuso de manera continua, le tienen más miedo al pastor, les importa más la opinión del pastor que la de Dios mismo. Por eso callan, porque es el santo varón de Dios, porque no hay que tocar el manto del ungido, que es la excusa más absurda que se han inventado los falsos profetas, maestros, para mantener a la gente subyugada en muchos casos. Encontramos allí en Deuteronomio 22:23 al 24, dice lo siguiente. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Aquí nos está hablando el texto de una mujer que es abusada sexualmente, pero no gritó, no pataleó, no se defendió, no llamó la atención a ver si alguno la defendía. Creo que es algo que encontramos. Muchas mujeres, niños, se les ha enseñado simplemente a aceptar lo que el hombre de Dios, entre comillas, hace y comer callado. Taparle muchas veces también
porque aún la misma familia le tapa. Muchas mujeres permiten que el supuesto hombre de Dios abuse de sus hijos sin decir absolutamente nada. Consejerías en privado con solo mujeres, con solo niños. No debe permitirse jamás en la iglesia del Señor. Como hombre, necesito estar junto con mi esposa atendiendo una consejería de alguna hermana. Ella debe estar conmigo o con otra hermana anciana, madura de la iglesia, atendiendo consejerías de hombres para evitar precisamente este tipo de tentaciones, porque entendemos que mucha gente viene con sus debilidades, con sus necesidades no satisfechas y de alguna manera encuentran un caldo de cultivo en la iglesia para venir a hacer sus fechorías o para encontrar salidas a sus problemas, y pues eso genera conflictos cuando no hay una ética en el ministerio, en el ministro, y cuando esa ética no se ha enseñado a la iglesia. Primera de Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Creo que más claro no se puede decir, pero mucha gente se ha hecho esclava de sus pastores. Pastor, ¿y usted qué opina de esto? Y pastor, ¿usted qué opina de lo otro? Y pastor, ¿por qué no ora por esto? Y pastor, ¿por qué no? Terminan dependiendo del hombre y no están dependiendo del Señor, no han aprendido a orar por sí mismos. Gente se hace esclava de los hombres. Que si el pastor me aprueba, que si el pastor no me aprueba. Eso no está en la Biblia de ninguna manera. En el Antiguo Testamento, el profeta cumplía aquella función porque el Espíritu Santo no había sido dispensado sobre las personas. Pero hoy, en la iglesia del Señor, el Espíritu de Dios es quien guía al creyente. El profeta simplemente cumple una función más de animar, de exhortar, fortalecer a las personas, jamás de guiarles y decirles con quién te casas, con quién no te casas, qué sí haces, qué no haces, de ninguna manera. No nos hagamos esclavos de los hombres. Voy a la tercera parte: ¿cómo saber cuándo es abuso? Es abuso cuando descarada o sutilmente se manipulan conceptos bíblicos. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es bastante claro: si aún nosotros o un ángel del cielo mismo, si desciende con sus alitas y su manto blanco, empieza a hablar cosas que no están de acuerdo a la escritura, al carácter de Cristo, al carácter de Dios, a la enseñanza y vivencia del Señor Jesús, porque Él nos dio ejemplo no solo con sus palabras, sino con lo que hizo, porque no es solo interpretar palabras, es interpretar el carácter de Dios, es saber que Él fue manso, humilde, sencillo, respetuoso, que Él dependió del Padre en todo. Creo que es lo que nos enseña, pero muchas personas permiten el abuso simplemente porque sus ministros descaradamente o a veces de forma muy sutil manipulan los conceptos bíblicos. Cosas como: el Señor me mandó ungirte. Sí, claro, la unción, ungir a una persona, bien dentro del concepto bíblico, pero cuando ungirte pasa de untar aceite en su cabeza a tocar sus partes íntimas, pues es algo totalmente diferente, algo que debe ser inmediatamente denunciado, detenido. Dice: no descubrirás la desnudez de tu prójimo. La Biblia misma está poniendo un sentido común allí. Escuchamos el caso aquí en Bogotá de un pastor de una iglesia muy grande que decía: es que debo darte el ósculo santo. Claro, la Biblia nos habla del ósculo santo como un beso, que era lo que los judíos hacían, dar un beso en su mejilla, en las dos mejillas. De hecho, era su saludo, como hoy lo siguen haciendo, inclusive entre la cultura árabe sigue siendo de esa manera. Pero el ministro que aprovecha esto dice ósculo santo, entonces es un beso a la francesa, y entonces el hombre empezó a darle besos a la francesa a las jovencitas. Qué absurdo pensar la ignorancia de las personas. Muchos manipulan: yo soy el ungido de Jehová, lo que yo diga se hace, palabra de Dios, se alaba Señor. Entonces, pues allí ya hay un abuso de parte del ministro, porque está usando textos fuera de su contexto, muchas veces mal interpretados. Debemos librarnos de este tipo de cosas, entendiendo lo que la escritura diga al respecto. Es abuso cuando no se nos dirige o lidera en un verdadero espíritu cristiano de servicio.
Conocí el caso aquí también en Bogotá, en una congregación no muy grande, pero era un hombre muy reconocido de nuestra ciudad. Y él le decía a las hermanas que tenían el ministerio de hacer el aseo, y el ministerio de hacer el aseo era que tenían que venir a barrer, trapear, lavar la loza y tender las camas del apartamento pastoral, el de su esposa. Así que la esposita, la pastora, la ministro del Señor, la sierva del Señor, no se ensuciaba las uñas, sino que las hermanas eran las que hacían el trabajo. Qué triste pensar que exista este tipo de abuso. En muchos casos encontramos pastores que gritan a la gente en público, que lo hacen de forma indebida, porque no es que a veces como ministros nos enojemos con una persona, eso lo vamos a ver ahora, no es que eso no suceda, pero se le dé órdenes a la gente de forma brusca, violenta o manipulando. Y entendemos inclusive abuso cuando la ley es para todos menos para el ministro. Entonces, en un retiro se mandó a hacer fila, cada uno con su boletica y el ministro no, él no tiene boletica, él pasa derecho toda la fila y él come primero, a él le sirven más harto. Sucede y sigue sucediendo y en muchos casos no está mal, pero cuando se vuelve la actitud del ministro de sírvanme a mí primero, ya tenemos allí un problema. O no me toque el maletín porque está ungido, ¿cierto? O me voy a quitar la chaqueta y la gente salta para quitarle o recibirle la chaqueta al ministro creyendo que con eso van a heredar la unción como Eliseo, interpretando mal las escrituras. Terrible, ahí hay un abuso porque no es un ministro. Ni los artistas de Hollywood exigen tanto, hablando de hoteles de 5 estrellas, ropa nueva, avión en primera clase, de ese tipo de lujos. Ahí ya hay abuso. Tercera de Juan 9:10 nos habla también de este asunto del abuso, diciendo: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Una persona que le dice a la gente: bueno, usted no puede recibir a fulano en su casa. Perdón, pero es que en mi casa mando yo. Y dice, y a los que tratan de recibirlos o los recibieron, entonces usted queda expulsado porque se contaminó con el pecador aquel. Eso es abuso. Y no hay nada cristiano en esto. Es abuso cuando se extralimitan funciones y se imponen cargas fuera de nuestra propia fuerza. Sí, hermanita, usted está pensionada. Yo sé que su pensión es un mínimo, pero usted tiene que dar más. Yo sé que usted está anciana y está cansada, pero usted tiene que servir en la iglesia, en algo. Ahí hay abuso. Perdóneme, usted tiene que servir en la iglesia, en cual carrera. Usted no tiene por qué estudiar. Eso, el mucho estudio es fatiga de la carne. Usted no tiene por qué ser profesional. Usted tiene que dedicarse a la obra del Señor. Imponen cargas que las personas mismas no pueden llevar. Sí, yo sé que usted no tiene para el almuerzo dominical, pero tiene que hacer el esfuerzo. Si quiere, consúmalo y luego lo paga, hermano. Tenemos iglesias donde tienen talonario de letras para que usted firme la letra y si usted se comprometió, tiene que cumplir. Qué abuso, pero existe. ¿Por qué no decir del abuso en el sentido doctrinal de que ponen leyes sobre las personas que ellas mismas no pueden cumplir? Aquí se prohíbe que los jóvenes vayan al cine, que las mujeres usen pantalón, aquí se prohíbe, y perdóneme, ¿quién me dice a mí cómo vestirme o no vestirme? ¿Cómo interpretan las escrituras? ¿Cómo las aplicamos el día de hoy? Y por eso vemos personas reprimidas que cuando se medio ven un campito para escaparse, jóvenes, por ejemplo, que han sido reprimidos en tantos aspectos, ven el campito para salir de la iglesia, se desbocan como el animalito que ha estado encerrado y se abre la puerta, sale corriendo y pone en peligro su vida porque le han puesto cargas que no puede cargar. Es que usted, hasta que no se case, no puede tener sexo con su marido. Ella ya tiene 3 hijos con él, pero tiene que cortarle los servicios por 6 meses, por un año, hasta que lo convenza de que él se case. Y ella es creyente, pero él no. Oiga, qué absurdo esto. Ponen cargas. Mateo 23, 1 al 5 dice: entonces habló Jesús a la gente
y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La ley del embudo, ¿no? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, ni con un dedo quieren moverlas. Los demás trabajan para ellos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, para encontrar la fama. Son famosos, se hacen un nombre y una fama a costillas del trabajo de otro. ¿Cuántas almas trajiste este mes? ¿Cuántas enviaste a encuentro? ¿Cuántas células tienes? Y todo eso para ganar su propio nombre, porque sus reportes tienen que ser grandes. Decimos aquí en Colombia, el vivo vive del bobo y el bobo de papa y mama. Una realidad en muchos casos, en muchos ministerios de este tipo, que abusan de las personas. Es abuso cuando se sobreenfatiza una espiritualidad o legalidad no correspondiente con el Espíritu de Cristo. Quiero leer Marcos 12, 38 al 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, por qué no decir las presas más grandes del pollo, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mire cómo se sobreenfatiza una espiritualidad absurda. Tú traes tu dinero se representa en una hoja con tu nombre y luego oramos por las hojas y entonces tú vas a recibir la bendición por todo el dinero que trajiste. Cambiaron tu dinero por papeles ungidos, chorreados de aceite. ¿Y usted cree que eso es lo correcto? Tal vez si usted está descuidando su trabajo, en vez de llevar el dinero a la iglesia, lo debiera llevar a su casa para responder por sus hijos, por su esposa. Y no estoy diciendo que no se debe dar en la iglesia, debe hacerse, pero debe hacerse en unos límites correspondientes. El abuso es porque hay un sobreénfasis de la espiritualidad o un sobreénfasis de la legalidad. Tú tienes que hacer, no tienes que hacer, esto es prohibido, esto no, y le ponen a usted ese cerquito. Hablemos de cuándo no es abuso. Este punto es importante, pues muchas personas por causa de su inmadurez de carácter toman como abuso cualquier llamado de atención en tono de voz alta, rechazan de plano sin fijarse la intención detrás de la reprensión. Sucede en repetidas ocasiones cuando la persona misma no quiere hacer verdaderos ajustes de conducta y correcciones en su vivencia. Por tanto, pues no es abuso en los casos en que existe una conducta pecaminosa, persistente o autodestructiva que tiene un impacto tanto personal como colectivo. Entonces, estamos hablando de personas que descaradamente pecan y ese pecado está afectando a otras personas de la congregación. Pues es importante hacer un llamado de atención. Primera de Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Pues en este caso, mucha gente se ha vuelto muy delicada también si se les llama la atención. Y en la iglesia, pues obviamente, la iglesia es un lugar para corregir cosas. En la iglesia no están los seres perfectos. No, no, no. En la iglesia hay gente imperfecta que está en proceso de perfeccionamiento. Pero mucha gente rechaza un llamado de atención de parte de su pastor, de su ministro, porque si se usó un tono de voz fuerte, entonces se sintió, se hirió, me hirieron y se va de la congregación. Bueno, muy respetable, pero no se considera abuso. No es abuso cuando la intención es proteger del error. No solo si yo estoy pecando, sino también si estoy en peligro de entrar en una doctrina de error o estoy cayendo en una doctrina de error o promoviendo una doctrina de error. Tito 1:12 al 14 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Observa esa frase, repréndelos duramente.
Hay personas a las que debe hacérsele un llamado de atención en un tono de voz fuerte, obviamente respetuoso, no groserías, no imponiéndole, simplemente tratando de llamar su atención para ayudarle. No es abuso cuando se hace con una actitud paternal y propositiva. Gálatas 4, 18 al 20 dice, bueno es mostrárselo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, habla de su voz, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Allí está un Pablo hablándoles en un tono fuerte, firme, y él dice, yo quisiera cambiar ese tono de voz, porque la idea o la intención es ayudarles a que ustedes mejoren en su vida. Obviamente, igual que sucede en un hogar, que sucede en una casa, no siempre se está gritando al niño, ¿no? Se le puede hablar en un tono suave, como se le puede hablar en un tono fuerte, pero siempre con el mismo objetivo, ayudarle a mejorar. Allí hay una actitud paternal. Así que cuando a usted se le reprende y usted percibe esa actitud paternal que procura más bien protegerlo, como cuando el niño va a ir a meter la mano en la candela y usted le grita, oiga, no lo agarre, pilas con esto, le va a servir porque es una buena intención y eso debe entenderse en el llamado de atención. En ese caso, no es abuso. ¿Cómo lidiar con el abuso? En primer lugar, debe detectarse. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus. Lo primero que usted necesita para lidiar con el abuso es darse cuenta si sí lo hay o no lo hay. Pues una cosa es que mi pastor me llame la atención por algo que estoy haciendo mal, pero otra cosa es que mi pastor me esté dando golpes o que mi pastor me esté hablando con groserías o que mi pastor me esté diciendo qué hacer o no en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, de forma que deba ser una obligación. Debe detectarse. Debemos, todos los creyentes, probar los espíritus si son de Dios. En segundo lugar, debe denunciarse internamente. Preste atención. Cuando hablo de internamente, es que cuando ya se detecta que hay un abuso que debe señalarse, debe hacerse primero dentro de la iglesia, tratar de corregir el asunto directamente con los implicados para no generar un problema innecesario fuera de la congregación que avergüence el nombre de Cristo. Mateo 18, 15 al 21 nos da algunas pautas. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, como alguien que no es creyente. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Quiere decir, todo lo que ustedes se pongan de acuerdo como creyentes, por eso dice allí enseguida en el verso 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, está refiriéndose el Señor a este concepto de la disciplina, les será hecho por mi Padre. Quiere decir, Dios va a respaldar la disciplina siempre y cuando haya un acuerdo en la iglesia, porque muchas de estas situaciones de abuso generan división en la iglesia, porque hay personas que defienden al abusador. Y entonces cuando no hay acuerdo, pues obviamente no va a haber un respaldo de Dios allí. Entonces se le acercó Pedro, que entendió lo que está hablando Jesús, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Aquí hay una clave importante, tener un espíritu perdonador. Observan el proceso, ¿cierto? Reprender directamente. Reprender significa convencer con argumentos claros para animar al cambio de la persona, porque puede ser una debilidad en la persona, más no una conducta deliberada de la persona. Que hay personas que pues vienen con sus mañas, con sus malas formas de vivir y no entienden de pronto la escritura respecto de su procedencia. La persona que reprende directamente pues va
a convencer con argumentos, va a llevar a la persona un texto de la Biblia que habla sobre su conducta, sobre su situación, para tratar de ganar la voluntad de esa persona para Dios, para que esa persona diga, wow, no me había dado cuenta que la estaba embarrando. Ah, bueno, eso es diferente a ver que hay una conducta ya descarada. Eso es otra cosa. Por eso cuando hay una conducta descarada, pues no sirve reprender directamente. Se debe hacer, pero posiblemente no sirva. Lo siguiente es usar testigos para que la persona se vea descubierta. Pero si los testigos fallan porque la persona definitivamente no admite y no le importa si el líder o el anciano se dio cuenta de la situación, entonces dice que debe darse aviso a la iglesia, que la iglesia esté advertida que aquí hay una persona que tiene X o Y problema de abuso, cualquiera sea el tipo de problema de abuso. Ahí la persona que está acostumbrada a ir a pedir prestado en todo lado y nunca paga, por ejemplo, eso es una forma de abuso también. Y las personas pues bien intencionadas, siervos de Dios, hijos de Dios, que creen que pues deben servir a los hermanos, le prestaron la plata, le prestaron el nombre, salieron como fiadores y luego tienen problemas, precisamente porque se mezclan cosas que no debieran mezclarse en la iglesia. Si eso falla, avisar a la iglesia falla, entonces debe tenérsele a la persona como un incrédulo. Y al respecto, pues orar, pues entrar en un espíritu de unidad como iglesia para saber cómo lidiar con el asunto. Por eso hablamos de denunciar de manera interna. Pienso, y estamos hablando de pastores que abusan, de ministros que abusan. Desde ese punto de vista, estos principios son aplicables tanto a los hermanitos de la banca que llamamos nosotros, como a los ministros o ancianos reconocidos públicamente. Primera Timoteo 5, del 1 al 2, dice, no reprendas al anciano. Aquí cambia algo, ¿cierto? Porque en el texto que Jesús habla, dice, repréndele. Aquí dice, no, al anciano no le reprendas, sino exhórtale como a padre. Solo cambia en la forma, porque el objetivo es el mismo. El objetivo es que la persona corrija, pero reprender es convencer con argumento. Es porque la persona ignora, así que hay que darle la información, mientras que el anciano no ignora. Lo que hay que hacer es recordarle la información. Eso es exhortar, es lo que cambia, pero también cambia la actitud. Dice como a padre, pastor, ¿usted se está dando cuenta de esto que está haciendo? Yo sé que usted es un siervo de Dios, lo respeto, lo valoro, amo lo que usted me ha enseñado de la palabra de Dios, me ha servido en mi vida, en mi casa, pero esto que usted está haciendo no es correcto, pastor. Usted conoce las escrituras al respecto de esto y de esto. A eso me refiero. Pero el proceso debe ser lo mismo. Si el ministro no oye testigos y si no oye, pues en este caso, si no puedo hablar con la iglesia local, debo buscar la denominación y tratar de que el ente superior a mi pastor tome cartas en el asunto. Y si no lo hace, pues sencillamente ir abriendo camino. De ahí se trata el siguiente punto. Debe tratarse silenciosamente. ¿Qué significa silenciosamente? Porque no estoy diciendo que si están abusando de usted, calle. Entiéndame el punto. Silenciosamente es que usted va, llama la atención del ministro, el ministro no atiende, sino que por el contrario se arma una guerra campal desde el púlpito. Él le ofende a usted y pone a toda la iglesia en su contra. En ese caso, usted debiera salir silenciosamente de ese lugar, siempre y cuando eso que él está haciendo no esté afectando a otros de manera directa, como por ejemplo el abuso sexual de niños, de jovencitas, o ese hombre está poniendo en riesgo la economía de una mujer anciana, viuda, pobre, qué sé yo. En ese caso ya habría que hacerlo de otra manera. Pero en este momento, si el asunto es más personal, si el abuso es más hacia usted nomás, no debiera quedarse ahí. Usted debiera salir a otro lugar donde realmente le pastoreen y le provean del sano evangelio que necesita. Primera de Corintios 5, 12 al 13 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ese quitad pues al perverso de entre vosotros se refiere a eso. Yo no tengo por qué aguantar que mi pastor abuse de mí. Si yo ya hice el llamado de atención, ya hablé con él, le exhorté y definitivamente el problema persiste, pues no tengo por qué estar frente a él y aguantarme y exponer muchas veces a mi familia, a mis hijos,
a ese tipo de maltrato. 1 Corintios 6, 4 al 5 dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Estamos hablando de cuando uno ya tiene cierto discernimiento y uno se ha dado cuenta de cosas. No tendría por qué meter en el problema a personas inmaduras. Guardémonos de hacer eso. Por eso hablo de tratarse silenciosamente. Debo ir a hablar con la persona directamente interesada en el asunto y tratar de arreglar el asunto. Dice Pablo, para avergonzaros lo digo. No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea juicio y esto ante los incrédulos. El primer paso no es ir a los incrédulos, el primer paso es solucionarlo dentro de la iglesia, pero tratar de solucionarlo si el asunto, lo repito, no es algo demasiado grave como abuso sexual hacia menores, ancianos, etcétera. En ese caso, pues tratar de arreglarlo sin generar un impacto que destruya la iglesia en general. Entonces hablo de manera personal, si eso no funciona, entonces tratarlo de manera silenciosa, armo mis maletas y me voy. Mire lo que dice 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Generalmente aplicamos esto solo al tema de pareja, pero dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Piense en esto precisamente. Justicia e injusticia. Cuando usted ve casos de injusticia, sea hacia sí mismo, hacia su pareja, porque muchos esposos soportan de buena gana que el pastor abuse de su esposa, y me refiero en el sentido de violencia, de maltrato, de hacerla a un lado, y entonces hay preferencias. Tú sí le sirves a Dios. Esa esposa que tienes, no. Aléjala de acá. Se ven esos casos. Se ven casos de injusticia cuando yo estoy viendo que están abusando de un líder, de una persona que ha servido en la iglesia por muchos años y le hacen esos banquillos, ¿no? Donde se reúnen los ancianos a maltratar a esa persona con palabras y todo su trabajo y todo su esfuerzo y lo humillan y le hacen llorar y le hieren de formas violentas muchas veces. Yo no tengo por qué permitir ese tipo de cosas. Dice allí en el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Un consejo bastante claro que viene inclusive del Antiguo Testamento para nosotros como iglesia. Cuando ya definitivamente no es posible solucionar el asunto, debo salir de ese lugar. Y debe tratarse también legalmente. Esto es para los casos extremos que incluyen lo que hablamos, el abuso a terceros, menores de edad, ancianos, personas indefensas, o cuando hay venta de inmuebles para darlos al ministro manipulador. En ese caso, pues que se está poniendo en riesgo la economía de un hogar, de una familia, que se está poniendo en riesgo la salud de una persona. Créanme, no es un tema fácil, no es un tema agradable de compartir, y menos yo como ministro, porque soy el primero que debo temer de llegar a caer en casos como estos. Que Dios nos ayude y nos guarde. Romanos 13, 1 al 5 dice, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Así que la policía, la fiscalía, las entidades que defienden a la mujer, que defienden al niño, ese tipo de entidades están puestas de parte de Dios, y eso implica que ellos son servidores de Dios también. El servidor de Dios no es solo aquel que está parado en el púlpito. El servidor de Dios es aquel que hace las cosas de manera correcta. Pero cuando mi pastor está haciendo las cosas de forma incorrecta, está abusando, está maltratando, si necesita ser denunciado, porque definitivamente de la forma personal no se logró, con la iglesia no se logró y de forma silenciosa tampoco se logró, pues en ese caso debo, como dice allí de aquella mujer abusada, debe dar voces. Usted y yo no debemos jamás quedarnos callados, porque esto es caer o incurrir en el delito de cohecho. Ahora, muchas veces, como las entidades religiosas tienen la defensa y funcionan como entidades muy aparte del resto de entidades gubernamentales, nunca se entra a juzgar este tipo de casos, porque hay cierta soberanía en la iglesia. Hablamos en términos legales. Muchos servidores abusan porque inclusive tienen en sus congregaciones personas que son políticos o abogados o gente influyente y manejan con el dinero el asunto para que todo salga bien para ellos, para salir ellos bien librados.
pero no debe dejar de hacerse si el abuso ha llegado a esos términos, porque caeríamos en cohecho. Mire lo que dice el Salmo 15. Encuentro un valor impresionante en este salmo respecto a este asunto en particular. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, así debe andar un ministro, y hace justicia, y habla verdad en su corazón. No es un manipulador, no solo habla la verdad con la Biblia, se le nota porque su vida, su comportamiento apoyan lo que habla. El que no calumnia con su lengua, porque el ministro no tiene por qué exhibir públicamente los defectos o situaciones personales de la gente, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces yo estoy viendo que están dañando a uno de los líderes de la iglesia. Debo entrar en su defensa hasta donde pueda. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Mire esa frase anterior. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Significa que no comparte con el mal comportamiento de otro, pero honra a los que temen a Jehová. O sea, si es un buen ministro, yo no voy a deshonrar. Si es un buen ministro, yo no tengo por qué menospreciarlo, pues voy a honrarlo. Pero si es un mal ministro, volvamos a leer. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Tengo todo el derecho de menospreciarlo. Yo no lo puedo valorar como un siervo de Dios cuando se está comportando como un hijo del diablo. Eso es claro. Dice, y habla de nuestra actitud cuando estamos viendo ese tipo de actitudes que dañan a otros dentro de la iglesia. El que aún jurando en daño suyo, entonces si yo tengo que darme a la pelea y no importa si mi nombre y mi liderazgo también se ven afectados por defender a esa ovejita débil, dice, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, no deja que abusen en su economía tampoco, ni contra el inocente admitió cohecho. Porque el que hace estas cosas no resbalará jamás. Creo que por eso hay mucha gente resbalando en la iglesia, teniendo tantos líos en su vida personal, familiar, porque están admitiendo de buena gana que les expriman el dinero, que abusen de otras personas, que las maltraten, aplaudiendo el mal comportamiento de sus pastores. Concluyo con la última pregunta. ¿Cómo no perder la fe frente al abuso? Porque uno pudiera dar este tema y decir, no vale la pena ir a una iglesia si eso es así. No. Yo no estoy diciendo que todas las iglesias son así. Estoy abordando el tema porque precisamente por unos pocos pagamos muchos, porque a muchos buenos ministros les señalan sin tener culpa en ninguna de estas cosas, ¿no? ¿Cómo no perder la fe frente al abuso? Cuando una persona ha vivido ese abuso y salió de un lugar, pues no tiene por qué perder su fe, porque una cosa es el hombre que gobierna una organización eclesiástica y otra cosa es el Dios de los cielos que nos ama y que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. ¿Cómo mantener la fe? En primer lugar, no se ciegue ante la realidad humana. Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El Señor dijo que en su reino habría trigo y cizaña. Yo no puedo pensar que hay iglesias perfectas. La única iglesia perfecta es la de Cristo, la del Señor. Pero nuestras iglesias, pequeñas organizaciones, capillas, congregaciones, realmente siempre va a haber problemas porque son seres humanos los que la componemos. Somos tendientes a fallar. Así que no puedo pensar que voy a ir a una iglesia y nunca me van a herir o nunca me van a llamar la atención o nunca va a haber algún problema con el ministro o con otro líder o con algún hermano en particular. El simple todo lo cree. La gente que piensa de manera simple cree que la iglesia pues es un paraíso terrenal y pues obviamente no lo es. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Soldado avisado no muere en guerra. Aquí en este tema se ha dado un aviso de cómo cuidarse o cómo lidiar con problemas de abuso y tal vez usted que está escuchando esto nunca ha visto un problema de abuso. Le felicito y agradezco a Dios por eso y espero que nunca lo vea.
Pero hay personas que nos escuchan y que han estado viviendo en el abuso y han soportado el abuso por muchos años y no han hecho nada al respecto. Para ellos es esa enseñanza, para que, como decía Don Quijote a Sancho Panza, despabilen, para que se despierten, para que hagan algo al respecto. Pauta número 2, sepa que Dios juzgará toda clase de abuso. Mateo 24, 48 al 51 dice lo siguiente: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay una frase en nuestro país y es que la justicia tarda, pero llega. Quisiera pensar que con respecto a Dios también tarda, pero llega. Dice, mi Señor tarda en venir. Y creo que es por la misericordia de Dios que Él se detiene, porque Él quiere hacer misericordia sobre ese hombre abusivo, sobre ese pastor o ministro o pastora o ministro, lo que sea, abusivo. Dios quiere tener misericordia y le está dando tiempo para que se arrepienta, y por eso parece que Dios no hiciera nada, y mucha gente se queda esperando a ver si Dios se encarga de solucionar. Por eso no se van de ese lugar, por eso no ponen límites a ese tipo de siervos abusivos, porque están esperando que cambie. No, 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 no. Usted haga lo que a usted le corresponde y deje que Dios haga lo que a él le corresponde y lo haga en el tiempo que él determine preciso hacer. Porque en muchos casos usted va a ver a estos hombres que en vez de ser juzgados, como que parece que los estuvieran premiando porque todo les está saliendo antes mejor. Y uno es el abusado y uno está lleno de problemas en su casa por ese asunto. Y ese ministro sigue como si nada y a veces parece que prosperara más. Bueno, hay un salmo que dice, los puso el Señor en deslizaderos. Quiere decir, va a venir el día en que el Señor de aquel siervo, el día que él no espera y a la hora que él no sabe, lo va a castigar duramente. Pues usted no se quede esperando a que eso pase. Tome usted sus decisiones y busque la salida hacia un lugar donde realmente le den buenos pastos, buena enseñanza, sana enseñanza. Mateo 18, 6 al 7 dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuando la Biblia usa el ay, esa persona va a sufrir. Y no es que yo lo desee, es que Dios dice que va a haber un ay. Y Dios sabe que le va a doler el estar poniendo tropiezo a otros, dañando a los pequeños del Señor. Que el Señor nos ayude y nos guarde al respecto. Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Definitivamente no va a pasar desapercibido aquel que abusa del pueblo del Señor. Concluyo hablando de que la experiencia me ha dejado la lección que muchas personas no denuncian por lo que se denomina intimidación espiritual. Mucha gente se siente intimidada por el miedo a las maldiciones, a las oraciones contrarias. Es que me dijeron que si me iba a esta iglesia me iba a caer la ruina, que era un rebelde. A veces porque estoy apegado a las personas que están en esa congregación, que me han ayudado, que me han dado un mercado y por agradecimiento, entonces me quedo y soporto. No, 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 usted no tiene por qué hacerlo. Usted depende del Señor, depende de Dios. Y la Biblia dice que no existe agüero contra el pueblo del Señor. No tema que le maldigan o hagan oraciones contrarias a una persecución espiritual. No, 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 no. Usted es un hijo de Dios, Dios le ama, y si en ese lugar se está haciendo lo incorrecto, son ellos y le darán cuentas a Dios, pero usted huya por su vida. Mateo 10, 24 al 33 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Oiga, su pastor que abusa de usted no es más que el Señor, no es más que Dios. Él no es Dios, no lo será jamás. Por eso
En esta escritura nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, más bien teman a aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Quiere decir, no tema al hombre, tema a Dios en primer lugar. Les regalo una frase personal como conclusión con esta invitación de que conserve, si usted es un ministro del Señor, una actitud cristiana correcta. Guárdese de que sus debilidades sean tropiezo para otros creyentes. Pero si usted es una oveja maltratada, tome los consejos que hemos compartido y busque su aplicabilidad. Si usted está en una buena congregación, lo animo a que siga adelante, a que bendiga a su ministro, bendiga a su pastor, le pida al Señor todos los días que el Señor lo guarde, que el Señor lo ayude, que lo ayude a mantenerse íntegro, le libre de malas influencias, de malas amistades que puedan torcerle. Le invito a que continúe apoyando la obra del Señor. Si usted escucha de abusos en cierta congregación por las noticias, ore por esos hombres, por esas mujeres, para que Dios saque a la luz lo que hay y los ayude, porque la luz es lo que expone lo que está en tinieblas y eso hace que el Señor pueda reprender las malas obras y limpiar. Qué bueno cuando las cosas salen a la luz, porque significa que el Señor está trabajando allí, buscando allí manifestar su misericordia. Muchas veces estos siervos que han sido descubiertos se humillan al Señor y el Señor vuelve a levantarlos como lo hizo con un David. Y no debo meterme allí a decir que no pudiera volverle a servir nunca al Señor. No, si se arrepiente, Dios tiene para él su perdón como lo tiene para nosotros como ovejas. Ore mucho por su pastor, por su iglesia, por aquellas congregaciones donde usted sabe que abusan de la economía de la gente, de su tiempo, de su trabajo. Ore para que Dios meta su mano allí y en su misericordia permita que puedan arreglar el asunto de forma interna y que no necesariamente tenga que volverse en una vergüenza pública para la iglesia. Una frase personal. Los creyentes deben abandonar el pensar de sí mismas como si fueran ovejas reales y recordar que son cristianos racionales. No se le olvide, sí, usted es llamado una oveja del Señor, pero como ser humano es un ser pensante y debe tener coherencia con su vida espiritual. No se comporte como una oveja. Las ovejas por naturaleza son tontas, son ciegas, son crédulas, totalmente dependientes. Nosotros como seres humanos somos personas que podemos pensar, tomar decisiones e ir hacia lo correcto cuando sabemos qué es lo correcto. Dios les bendiga.